hayan avanzado un poquitito con esas guías que les mandamos, que hayan resuelto la de organización didáctica, porque la clase de hoy va a tratar justamente sobre eso, la organización didáctica de la clase. Ahora les voy a mostrar, espérenme, ahí estamos, les voy a mostrar sobre qué vamos a hablar, voy a ir contándoles un poquitito de qué se trata. Espérenme un segundito que no me capta la... Ahí está. Esta. Ya les comparto. Recuerden que la semana pasada habíamos empezado a hablar sobre cuál era la necesidad de la práctica de la gimnasia en el ámbito escolar. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí. Dale, perfecto. Y a partir de ahí, cómo se desarrollaban estas dimensiones del individuo en la práctica de la gimnasia. Recuerdan que abarcábamos la dimensión afectiva, cognitiva y motriz. No solamente lo que hace, sino también cómo lo hace, cómo lo comprende y qué otras relaciones sociales surgían en la clase. También hablamos de las diferencias entre las gimnasias, entre las habilidades gimnásticas y las habilidades acrobáticas. Hicimos una pequeña clasificación y las mostramos. Hoy nos vamos a dedicar, a partir de ese conocimiento que tenemos, a cómo tenemos que enfrentar una clase. ¿Qué cosas necesitamos? ¿Cuáles son nuestros recursos para poder dedicarnos a esa clase? Bueno, en principio, ustedes como profesores de educación física van a tener que tener conocimiento acerca de esos contenidos que van a enseñar en la clase. No solamente saber que en gimnasia vamos a trabajar habilidades gimnásticas y habilidades acrobáticas, sino también cómo enseñamos cada una de estas habilidades. ¿Cuál es la progresión que va a llevar a estos alumnos nuestros a adquirir a partir de una habilidad gimnástica, a partir de un esquema motor? Recuerden lo que eran los esquemas motores, cómo los vamos a ir llevando en esa progresión hasta la adquisición de una habilidad gimnástica, una habilidad acrobática y llegar al elemento acrobático, que es lo propio de la gimnasia artística. También tenemos que tener determinadas estrategias, es decir, no solamente conocer la progresión de ese elemento desde que es una cuadrupedia hasta que llega a ser una vertical, sino también qué estrategias vamos a usar para que esos alumnos nuestros se enganchen o les guste la actividad que les estamos proponiendo. ¿Cuáles van a ser los desafíos a los cuales los desafíos a los que les vamos a proponer en la clase? ¿Y de qué manera se los vamos a proponer? Voy a tomar eso en cuenta, de qué manera voy a enseñarle a todos esta cantidad de alumnos que tengo en la clase para poder avanzar sobre esa progresión de la enseñanza. Y teniendo en cuenta que una progresión no se da en un solo día, se da en el tiempo, ¿sí? A través de los meses, la planificación que yo voy a hacer como punto de partida desde que inicio hasta que finalizo, va a incluir también no solamente qué voy a hacer día a día, sino cuáles son los conocimientos que tienen mis alumnos. ¿Tuvieron o no tuvieron experiencias previas? Bueno, a partir de ahí yo voy a poder planificar qué cosas les voy a enseñar y cómo enseñárselas. Y después voy a tener que tener en conocimiento cuáles van a ser esos recursos materiales, qué espacio tiene la escuela en la cual yo pueda enseñar este tipo de habilidades. Son todos conocimientos que tengo que tener en cuenta, además de saber también cuál es el número de estudiantes, de alumnos, perdón, a mí se me cruzan ustedes más que los alumnos de escuela. Entonces, ¿qué cantidad de alumnos voy a contar en esa clase para poder armar y disponer de ese espacio de trabajo? Fíjense acá, ¿no es cierto?, que dentro de las formas de trabajo que están planteadas tenemos circuitos por estaciones de trabajo, por supuesto, trabajos en pequeños grupos, por aparatos y también recorridos. ¿Qué implica cada uno de estos? Bueno, acá en la foto de la
de la pantalla, de la diapositiva, a la derecha arriba, tienen un pequeño circuito de elementos básicos, ¿no es cierto? Porque hay un plano inclinado, aros, acá tienen un medio cilindro, ¿no es cierto? Y acá tienen un colchón más alto. Entonces, yo acá bien puedo establecer que hagan determinados tipos de habilidades que están emparentadas con la gimnasia, sin ser todavía la gimnasia. Entonces les puedo hacer rodar sobre la superficie inclinada, les puedo hacer saltar en forma de potrillito lateral, ese media circunferencia, le puedo hacer saltos de distintos impulsos, bueno, todo aquello que me sirva para trabajar en este circuito de estaciones. ¿Qué diferencia hay entre los circuitos y los recorridos? Bueno, un poco hablábamos en este grupo sobre la diferencia entre el circuito y el recorrido. La diferencia es que en los circuitos los alumnos trabajan una cierta cantidad de tiempo en esa estación. Finalizado ese tiempo, rotan hacia otra estación. En cambio, en los recorridos transitan estaciones sin parecida en cada una de ellas. De manera que va a experimentar. Perdón, Sandra. Sí. Agregarle algo más a esto. Sí. Roxana, espera un poquito. Sí. Mirá que se entrecortó justo cuando explicaste la diferencia entre circuito y recorrido. Ah, bueno, ahora lo vuelvo a explicar. Dale. No sé si quería hablar Roxana o... No, explícalo y después te entro un poco en el tema de ese tipo de estaciones y circuitos. ¿Cómo organizamos eso? Bueno, dale. Entonces, lo que les decía, que la diferencia entre circuito y recorrido es que en el circuito permanecemos un tiempo de trabajo en cada estación. Y en el recorrido vamos transitando por todas las estaciones sin tiempo asignado a cada una. Los dos cumplen un objetivo, que es lograr que nuestros alumnos puedan tener un máximo de experiencias motrices, ¿sí?, y de ejecuciones, sin valernos todavía de la técnica de cada una de estas habilidades, porque son habilidades preponderantemente. Sobre todo si estamos en esas primeras fases de experiencia, de descubrimiento, de exploración, de estos acciones motrices que van a formar parte de un elemento gimnástico. Sí, Rosa. Sí, un poquito estas organizaciones de las estaciones, lo que uno va a buscar son variables, ¿sí? Van a ver que no siempre hacemos el mismo circuito, la misma organización, pueden ser estaciones o circuitos, como dijo Sandra, ¿sí? Donde lo bueno es que podemos tener un grupo en cada estación para poder ejecutar y poder llegar a hacer una tarea que lo bueno es que, bueno, vuelvo a hacer, no me salió, la vuelvo a hacer. Eso es un ensayo de tarea de un contenido que nosotros busquemos, que después nos va a ayudar a hacer la acrobacia, o sea, es una parte que nos va a ayudar a hacer la acrobacia. Si lo usamos como entrada en calor o si lo usamos después para una progresión de alguna acrobacia que vamos a ver después. La intención... Sí. La intención es que con esa tarea lo que vamos a ayudar es que se coordine mejor el movimiento o podemos buscar sencillos enlaces para después una habilidad que vamos a buscar más adelante y más complicada, ¿no es cierto? El objetivo, ¿qué es? O una buena entrada en calor, o una prueba y ensayo para las distintas propuestas, ya sean escolares, y después lo vamos a ver como preparación física, o sea, nos puede ayudar para esto o algo general o algo más específico, ¿sí? Estos circuitos o estos recorridos. Fíjense que en la imagen a la izquierda, la blanca, tienen diferentes formas. No se lee muy bien, pero en la primera imagen que estoy señalando acá, habla de desplazamientos en el espacio total. Estas son formas de utilizar el espacio, ¿no es cierto? Acá tenemos otra forma de utilizarlo, en hileras y van pasando en oleadas, dice, ¿no es cierto? Van pasando en tandas. Aquí utilizamos las diagonales del espacio, ¿por qué?
quizás necesito hacer mayor cantidad de desplazamiento, entonces las diagonales me brindan mayor distancia. Aquí hay la división en dos grupos de trabajo, ¿no es cierto? Un grupo está realizando flexibilidad, el otro grupo está realizando, en esta imagen, ¿no es cierto?, algún trabajo de fuerza. Acá hay un recorrido, ¿sí? Lo que estoy señalando es un recorrido donde realizan diferentes tipos de habilidades, equilibrio, saltos, zigzag, saltos en la soga. Siempre que trabajamos estas habilidades, tratamos de no repetir los grupos musculares de trabajo, más bien alternarlos. ¿Para qué? Para evitar la fatiga, sea en una entrada en calor o sea en una parte principal de la clase. Y acá están trabajando también en oleadas, ¿sí? Por relevos. Es decir, que una vez que termina uno, le toca la mano al compañero y sale el otro. A diferencia de las oleadas que le mostré acá al principio, el profesor es el que da la orden de salida del grupo que va a ejecutar. En este no. En el relevo realizan todos y a medida que van pasando, se van tocando la mano para habilitar al compañero a ejecutar. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando organizamos estas formas de trabajo, cualquiera sea de ellas, es que en algún momento los alumnos van a ir evolucionando hacia niveles superiores de ejecución. Se van a ir complejizando esas tareas motrices que hablaba Roxana, por la cual van a ir siendo cada vez más precisas esos movimientos, ¿sí? Lo que pasa es que todo esto también me va a llevar a mí un trabajo extra, que voy a tener que ir registrando las acciones que vayan ejecutando estos alumnos. Y una forma de ir registrando esas acciones es a través de lo que se llama fichas de trabajo, que no son, digamos, esto va a depender un poco del nivel de preparación de nuestros alumnos y de su edad, porque tiene que haber una interpretación de esa ficha. No la voy a poder hacer a los 5 años esta ficha. Esta ficha la voy a hacer cuando nuestros alumnos tengan experiencias previas, que conozcan de qué están, qué es lo que están haciendo. ¿No es cierto? Entonces esa ficha de trabajo va a decirnos qué cosas están propuestas para ese recorrido, ese circuito, o esas estaciones de trabajo por grupos. Cómo la van a desarrollar y dónde la van a desarrollar. En la estación número 5 se hará determinado trabajo. En la estación número 6 será otra forma de trabajo. Y también, por eso hablo que necesitan de un nivel de experiencia de sus alumnos, cómo van a poder asistir a sus compañeros. Y acá estoy hablando de ayudas. Y las ayudas necesitan tener determinado conocimiento de lo que se está ejecutando, si no, no se puede ayudar. Esto es para niños más grandes. Y además, muchas veces con el tema de las ayudas, perdón Sandra, que... Dale. No. Pasa que si los chicos no tienen cierta edad y cierto conocimiento de la técnica, pueden o terminar lastimados porque se golpean entre ellos, sin querer, pero se terminan o pateando la cara, que es muy peligroso, se comen un juicio porque tienen algún alumno que pierde un diente. Entonces, siempre, si yo voy a poner un alumno que esté ayudando, tengo que tener muy claro que el que va a ayudar tiene conocimiento de la técnica, de dónde se realizan las ayudas, las tomas, ¿sí? Y que va a poder realizarlo. Y que va a servir realmente para corregir o beneficiar al que está trabajando. Si no, es preferible que lo hagamos nosotros o que instrumentemos ejercicios que sean fáciles de realizar para que el chico lo pueda hacer solo. Claro. Otras fichas son aquellas que utilizamos explicativas de lo que se hace en cada estación de trabajo. Es decir, cuando ustedes arman el circuito o el recorrido o los grupos, en cada aparato, por ejemplo, ponen una ficha que es general a todos. Acá, esta ficha lo único que sirve es para saber qué es lo que tienen que realizar en cada estación, en cada aparato o en cada estación de recorrido por la cual transitan. Vendría a ser una ayuda a memoria, porque si bien
ese ejercicio que van a hacer primero va a ser explicado con el profesor. No es que le vamos a dar al chico, tomá la ficha y andá y hacelo. Claro, No, primero tal cual. explicamos, se muestra, y la ficha es una ayuda a memoria para eso. Y un poco el alumno como ayuda, lo que sí se puede hacer es tener a los chicos, que los mismos chicos miren lo que está haciendo el compañero. No que ayuden, pero sí que miren, porque también ayuda a que el chico empiece a agudizar la vista en tal o cual movimiento, que eso ayuda un montón. Entonces, cuando ellos tengan una duda, pero lo estás haciendo mal, bueno, el profesor va y quita esa duda que esos chicos están teniendo, que uno hace una cosa, el otro hace la otra, el otro piensa que es otra cosa, y ahí está la mirada y el apoyo del profesor para decir, no, esto es así, está bien acá, ¿sí? Claro, en algunos lugares se trabajan con el alumno informante. Exactamente. Entonces cumple con esa función que describía Roxana recién. El alumno informante es aquel que está permanentemente atendiendo no solamente a su propia ejecución, sino a la de sus compañeros. Y en determinado momento que observa algo que le parece que no está bien, le informa al profesor. Es una forma de colaborar y, ya que estamos trabajando en estaciones y son muchas, el profesor no puede estar en todas al mismo tiempo, es entrenar en esa visión que les explicaba Roxana, en la comprensión de ese movimiento. Así, entre ellos también se colaboran cuando están practicando. Bueno, y la evolución de la práctica que atraviesa diferentes fases, ¿no? La fase del descubrimiento, la fase del moldeamiento de ejecución, la fase del reforzamiento y la fase de automatización, complejización o el enlace de todas las destrezas las habilidades que estamos trabajando, ¿no? Cada una de estas fases cumple y tiene características particulares. Fíjense, ahora se las voy a mostrar en una diapositiva. Bien, esta sería una ficha que puede ser o pertenecer a cualquier alumno, pero ya les dije antes que para trabajar con esta ficha hay que tener comprensión de lo que se está trabajando. No a cualquier edad podemos dar estas fichas. Entonces, fíjense que la primera fase habla de el descubrir, el jugar y explorar movimientos que sean relativos a un elemento. El elemento es el que tengo acá dibujado en el centro. Es una vertical bien ejecutada, alineada. Y digo elemento acrobático porque está técnicamente bien hecha. Pero yo en la escuela voy a transitar por otras fases que me van a ayudar a llegar a esto. No sé si en la escuela, pero en algún momento quizás lo ayuden desde el punto de vista de su disponibilidad corporal y motriz a alcanzar una vertical bien ejecutada. Eso va a depender de la organización institucional, es decir, cómo lleva adelante sus prácticas para que logren alcanzar estos niveles. Bueno, acá tenemos descubrir desde lo que es una cuadrupedia, un potrillito, la experimentación de una posición invertida, ¿no es cierto? Son todas formas que corresponden a esta primera fase. La segunda fase, ¿hola? Sí, te escuchamos. Hola. ¿No se escucha? Se escucha, Se escucha, ¿eh? Bueno, perdimos Seguimos nosotros. La fase del moldeamiento habla de cuando el niño alcanza su propia forma de movimiento, ¿sí? Logra experimentar esa forma de movimiento y además la lleva a experimentarla en diferentes aparatos. Y lo importante de esta fase del moldeamiento es la repetición en situaciones variadas. Siempre nos tenemos que acordar de esto que hablé al principio. Favorecer que el alumno logre la mayor cantidad de experiencias posibles, que son estas situaciones variadas a las cuales yo lo llevo, ¿para qué? Para que esa posición del cuerpo en inversión la realice en multiplicidad de acciones, con un montón de elementos diferentes, a partir de distintas situaciones y posiciones.
¿De acuerdo? Eso es lo que me interesa. Sí. Les agrego algo acá en este punto. En esta fase es lo que antes denominábamos aprendizaje en situación facilitada o dificultada, ¿sí? Porque más allá de hacerla vertical, por ejemplo, ahora que estamos hablando de la vertical, en lo que sería a un nivel normal, con la colchoneta y en el suelo, generalmente uno al principio para facilitarla se ayuda o de tablas de pique o de superficies elásticas, elastizadas o suelos como la pedana o un mini tramp o la cama elástica o colchones de caída y en situaciones dificultadas por ahí le hace poner las manos más altas que donde están los pies para que el chico tenga que hacer más fuerza con la pierna de empuje. Al hacer más fuerza con la pierna de empuje y con la pierna de patada, y volvamos a la situación normal, empieza a tener control de cuánta fuerza tiene que hacer exactamente para no pasarse o para llegar y no quedarse corto en el camino. Bueno, y así surgen un montón de situaciones de estas diferenciadas que sirven para darle más recursos en su aprendizaje o en el acervo motor. Perfecto. La tercera fase sería la de afinar. Dice, ir hacia el automatismo. Todavía no estamos en un automatismo motor y menos a nivel escolar. A nivel escolar van a lograr hacer una vertical, quizás no con la perfección técnica de la gimnasia élite, pero sí van a lograr una vertical, que es lo que me interesa a mí, que experimente la posición invertida. Ahora, para que logre hacer la posición invertida, en esta etapa de reforzamiento va a estar vinculada también a lo que es el desarrollo de la resistencia y no tanto la velocidad, porque no quiero que haga una vertical a toda velocidad, no me sirve, Ani, no me sirve. Entonces, yo quiero que tenga control de ese movimiento que está realizando en la escuela. Entonces, sí. Automatismo, vendría a ser el automatismo por las repeticiones para poder afinar este movimiento. Claro. ¿Sí? No sé. Y es importante, ¿sabes qué, Sandra? Que también esas situaciones se mejoran cuando mejoro las cualidades físicas. ¿Sí? Claro. Pero no hay que dejarlo de lado porque las cualidades físicas nos van a ayudar a reforzar el cuerpo para llegar a determinada vertical. Claro, por eso dice que en esta etapa de reforzar también con las cualidades físicas. Recién Maro les mencionó un ejercicio donde para esta habilidad en particular tenían que apoyar las manos en una superficie más elevada y eso los obligaba a hacer más fuerza con la pierna de empuje. Si yo repito muchas veces este ejercicio, lo que hago es fortalecer esa pierna de empuje y también la pierna que patea hacia la vertical. Después lo van a ver el elemento más detallado. Y la última etapa sería la de complejizar, ¿no es cierto? Complejizar, ampliar, enlazar, automatizar, ya para un elemento acrobático. Fíjense que acá tenemos los dibujitos que hay acá abajo, tienen una vertical a fuerza, eso sería ampliar posibilidades de la vertical. Es decir, cuáles serán esas variantes que puedo yo realizar a partir de lograr el dominio de la posición invertida. Aunque no sea perfecta, pero sí le voy a poder hacer ejecutar una balanza, una vertical aguja, que son todas variantes, ¿no es cierto? Voy a agregar, Alejandra. Dale. Dentro de las variantes, como para que ustedes se den una idea, si tomamos el ejercicio global, yo tengo la figura, que es lo que veo, ¿sí? Central, que determina que es, por ejemplo, si yo lo miro y digo, ah, sí, eso es una vertical. Esa es la figura, ¿sí? Pero también tenemos la entrada y el final del ejercicio. Entonces, cuando hablamos de variantes, podemos tener variantes en la entrada, variantes en la figura o recorrido del ejercicio y variantes en su finalización, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, en esta vertical, como decía Sandra antes, que nombraba la vertical a fuerza, en la vertical a fuerza la variante está en la entrada de la vertical.
que no va a entrar con su paso, como se muestra en la figura central acá de esta grilla, ¿sí? O de la ficha, sino que va a empezar desde una posición o de sentado o de flexión de tronco, y desde esa posición simplemente va a elevar sus piernas por una acción, ¿sí?, de llevar las piernas hacia el lateral y juntar, bueno, ya lo vamos a ver en la parte práctica. Otra variante, como nombró también, es la vertical balanza, que la variante está en la figura, donde las piernas, en vez de estar juntas, van a separarse hacia una adelante y la otra hacia atrás. Si me pongo al costado, se vería así, ¿sí? O la vertical en Y, las piernas se van hacia los laterales. Hay infinidad de variantes. Y sobre el final, también se puede bajar a fuerza, o otras variantes es bajar a posición de arrodillado de empeines, o vertical roll, sería otra, ¿sí? Hay un montón de variantes. Perdón, Sandra, ¿eh? No, me parece fantástico el aporte. Y lo que faltaba hablar era de los enlaces. Ustedes estuvieron viendo habilidades gimnásticas también. Una vez que se logra el dominio de esa figura, de ese elemento gimnástico, entonces están las habilidades gimnásticas, una vez que se logra el elemento acrobático, las habilidades gimnásticas son las que nos van a dar los enlaces. ¿Cómo puedo esta vertical enlazarla con otras acrobacias o con elementos gimnásticos? Bueno, como ven, y resumiendo, la ficha esta de trabajo muestra las 4 fases de evolución de un ejercicio en la práctica, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que me interesa que vea un alumno en su ficha y que pueda entender cuál es la fase por la cual está transitando. Ahora les voy a mostrar algunos elementos o recursos que utilizamos en las clases de gimnasia, ¿no es cierto? Esto se vendría a representar un banco sueco. Este es mucho más lindo porque tiene escalerita para subir y bajar. Tenemos los planos inclinados, las colchonetas. Puede ser que tengamos alguna barra en la escuela, pero mayormente estos son los elementos con los que contamos. También podemos utilizar sillas, mesas, sogas, salitas, sogas, todo lo que la escuela me brinde sumado al espacio de trabajo, ¿no es cierto? Es muy importante. A la imaginación y a la imaginación del profesor para poder ponerlo en práctica. Claro, porque fíjense, hacia la derecha de la diapositiva tenemos super gimnasios que cuentan con todos los materiales, con todos los recursos que se les puedan imaginar para la práctica, ¿no es cierto? Pero esto no existe tanto en nuestras escuelas públicas, y diría que es raro. En las escuelas privadas tampoco, este tipo de gimnasios no lo van a encontrar. No, pero quizás cuentan con vigas, con colchones, claro. Sí. Entonces, dependiendo por ahí de la escuela en la que nos toque trabajar, vamos a poder contar con mayor o menor recurso. Lo que importa es la voluntad que tenga yo de poder enseñar estas experiencias y no dejarlas de lado. Entonces, fíjense acá que tienen vigas, estos cubitos que se ven acá adelante, a la salida de un caballete, de un, ¿cómo se llama esto? ¿Potro de salto? No, la lengua. La lengua. Bueno. O mesa de salto, le dicen, lengua o mesa de salto. O mesa de salto. A este foso que está lleno de cubos de una oído el impacto del espacio. Así que acá cuentan con un montón de cosas, los distintos circuitos. Fíjense que hay distintas, acá me llama la atención porque parecería que fuera para niños más pequeños, vigas bajas, bueno, la verdad que hay de todo como recurso para ayudarnos en la enseñanza de la gimnasia. Y como último, que voy a hablarles yo, después las dejo a las chicas, no me como toda la hora yo,
Es la estructura de la clase que está dividida en una parte inicial, la parte principal y la parte final o vuelta a la calma. Y cada una de estas partes con sus características particulares, ¿no? La parte inicial con un calentamiento, ¿sí? Que ya las chicas les van a hablar perfectamente de esto, con ejercicios que pueden ser genéricos, pues pueden pertenecer tanto a la flexibilidad como a las capacidades condicionales, bueno, contenidos de la sesión en la parte principal, qué es lo que voy a enseñar, cuál va a ser mi propuesta de trabajo, y en la parte final atiende más bien a la búsqueda de la calma a través de diferentes también ejercitaciones que llevan a la respiración, a la relajación, a la puesta en común del trabajo que hemos realizado. Bueno, si de acá no hay ninguna pregunta o dejamos las preguntas para el final, avanzamos con las chicas, con su... Yo voy a dejar de mostrar esto que les alcancé, seguramente lo van a encontrar comentado en el aula virtual. A ver si ya se puede. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, dale. Entonces sigue una de ustedes. Hola, Fer. Maro, ponemos los... Hola, Fernando. Sí, sigo yo. Bueno, yo voy a compartirles también, tengan paciencia. Fernando, Bien, si vos ¿lo querés ven? hacer algún aporte, bienvenido. Hola, Fer. Hola. Ahora que... No. ¿Sandra, se ve? Se ve perfecto, Maro. Bueno, buenísimo. Bueno, lo voy a compartir con las guías sin presentación, porque así me es más fácil de manejar. Como les dijo Sandra, ¿sí? Dentro de la estructura de la sesión o de la clase generalmente le decimos cuando es una clase en la escuela, sesión generalmente cuando estamos trabajando en las escuelitas deportivas o en lo que es los entrenamientos específicos de la gimnasia artística. Dentro de la parte inicial, en el calentamiento, generalmente percibimos los ejercicios genéricos, que son los desplazamientos, las activaciones, flexibilidad. Tenemos también un poco de fortalecimiento, ¿sí? Después hay algunos trabajos que empiezan a mostrarse que hay principalmente para el trabajo que vamos a realizar en esa clase. O también puede ser específico de un aparato que vayamos a trabajar. ¿Sí? Pero eso, como decía Sandra al principio, va a depender de cómo tenemos planificada la clase. Después hay una parte principal con los contenidos de la sesión que podríamos también o trabajar específicamente sobre un elemento. ¿Hay alguien que tiene un micrófono prendido? Les voy a pedir por favor que la apaguen. Que puedo elegir trabajar uno o dos movimientos en esa clase y en base a eso armar los circuitos o los recorridos y no poner demasiadas habilidades acrobáticas para limitar y concentrar al chico en lo que estamos haciendo. Ese es un recurso. Y si no, bueno, en cada estación o cada recorrido, trabajar distintas habilidades. Y por último tenemos la vuelta a la calma, ¿sí? Con ejercicios que pueden ser de flexibilidad, de relajación y respiración, y también podríamos hacer algunos jueguitos. Obviamente nada de correr. Yo tengo acá un video que me gustaría compartirles, ¿sí? A ver si podemos ir desde acá directo. No me lo va a permitir. Vamos a ir desde el Chrome. Aguárdenme un segundo. Sí. Mientras vos lo buscas... ¿Sandra se ve? Todavía no. No, bueno, entonces vuelvo para atrás.
Dejo de compartir este. Abro el video directamente. ¿Sí? Tenía mi micrófono apagado, por eso no te no hay problema. Voy a ir acá. Voy a abrir acá. Este es un video de una entrada en calor. ¿Se ve ahora? Vale, genial, buenísimo. Gracias, Mariano, debe ser. Bueno, en este video yo voy a ir adelantando algunas partes, pero empieza, como les decíamos, este es bien de gimnasia, ¿sí? Con distintos desplazamientos. Es muy típico esta entrada en calor de las sesiones de gimnasia, porque empieza, por ejemplo, con la carrera, activando las distintas articulaciones, ¿sí? Yo algunas partes se las voy a adelantar, ¿eh? Para que no sea aburrido. Esto es de la gimnasia, desplazamiento como el galope lateral. Fíjense que en un lateral y en un ancho hacen un trabajo, en un lateral y en el otro hacen otro. De la gimnasia. Sigo adelantando un poquito porque seguimos con desplazando ahí, así no se hace muy aburrido. Acá tenemos selecciones de rodillas, con puntitas de pie en perros divinos, ¿sí? No como en atletismo que llevan los canales de las colas, sino acá elevamos las rodillas. Sigo adelantando. Y acá ya entramos a dividirlas en filas, que es otra parte de organización, como mostraba antes Sandra, ¿sí? Y vamos a seguir trabajando desplazamiento. En este caso, ¿sí? La extensión del empeine, que es súper importante en la gimnasia para mejorar los rebotes, con distintos sentidos, con rotaciones, a diferentes alturas. ¿Sí? Sigo adelantando. Entramos en calor un poquito los apoyos. En este caso las muñecas. Adelante un poquito más. Fíjense la postura de los cuerpos de las nenas, ¿no? Acá empezamos con batidas. Lo que son batidas, bueno, y algunas habilidades gimnásticas. Hablábamos de los rebotes antes, para rebotar. Sigo, adelante un poquito. También hay fortalecimiento y flexibilidad, ¿sí? Habíamos dicho. Acá empiezan a trabajar, ¿sí? Abdominales, fuerza de sostén y equilibrio también, ¿eh? Fíjense que hasta ahora del video van 4 minutos y hablábamos en un principio que la entrada en calor dura entre 10 y 15 minutos. Hoy en día en los gimnasios está muy de moda puesto los desafíos, que generalmente eligen un tema musical. Acá hay más batidas, ¿sí? Eligen un tema musical, las chicas memorizan una rutina y entonces ya saben en qué parte de la música va cada ejercicio. Adelante un poco más. Más batidas. Flexibilidad. Adelante un poco más. Sigo. Si no se les hace largo y aburrido. Seguimos con fortalecimiento. Todas parejitas, ¿eh? Sí. Aparte trabajan para jugar. ¿Qué es lo que van a aplicar en todos los ejercicios de la alineación postural? Ustedes conocen como planchitas, pero bueno, en gimnasia tienen la cadera en retroversión, ¿sí? Bueno, corto con este y voy a volver. Voy a dejar de compartir. Vuelvo con ustedes.
Bien, vuelvo un cachito a la Dina, ténganme paciencia, no me va a quedar otra que hacerlo así. Fíjense que entraron, mientras vos buscás, yo sigo hablando. Entraron, en la entrada en calor, hicieron algo general de fuerza, flexibilidad, resistencia, velocidad, agilidad, sin ir a la técnica concreta, ¿sí? O sea, como para entrar en calor, no solo los grupos musculares, sino el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio, ¿sí? Esos ejercicios se van a ir incrementando y terminan con algo más específico, que fue un poco lo que vimos en el video, en el último video que mostró Maro. Bueno, Sí. acá tenemos fotos, Maro. Bien, Sí, bueno, perfecto. acá compactamos visualmente en imagen, ¿sí? Y también lo que solemos hacer en la entrada en calor es formas jugadas, como por ejemplo los trabajos en pareja que estamos mostrando acá, ¿sí? O como mostramos en esta pequeña fotito acá, con trabajos que pueden ser de relevo o no, ¿sí? Pero bueno, son formas jugadas que también se pueden presentar en la entrada en calor. Bien, dentro de la parte principal, como les había explicado Sandra al principio, tenemos distintas organizaciones. El circuito y el recorrido son las formas más comunes que vamos a encontrar, sobre todo en la escuela. A mi criterio, cuando los chicos son pequeños, hasta los 10 años, 11 años, está muy bueno cuando trabajamos lo que es el circuito en sí, que se acuerdan, se quedan un ratito en cada estación. Por ejemplo, si les tocó esta estación de acá, se quedan unos 4 o 5 minutos trabajando acá, después pasan a esta otra, después pasarán a esta de acá arriba y por último en esta. Generalmente lo que hacemos es decirles, bueno, chicos, les vamos a poner música. Cuando la música se corta, recién ahí ustedes van a cambiar de estación. Lo otro que solemos hacer es explicar primero o mostrar todo el recorrido junto, ¿sí? Y después empezar a trabajar para no estar interrumpiendo tanto y una vez que inician, que tengan libertad de acción, ¿sí? Y que no estar interrumpiendo cada 2 minutos, que si cada 4 minutos yo voy a cortarlo, lo voy a sentar para volver a explicar, la verdad que se hace aburrido y se vuelven a enfriar los chicos. Muy bien. ¿Cómo podemos trabajar, por ejemplo, cuando elegimos solo un elemento? Esto es, chicos, como una sugerencia, no es lo que se hace sí o sí. Bueno, por ejemplo, como habíamos elegido antes con Sandra la vertical, ¿sí? En la entrada en calor yo le puse esta misma foto, ¿sí? Porque en la entrada en calor yo puedo estar trabajando el fortalecimiento, a su vez corregir la postura, de lo que voy a necesitar, toda la postura del cuerpo, y después lo voy a transferir a una de esas estaciones del recorrido. Fíjense que al tener la pared como recurso, donde el chico puede apoyar los pies, el chico puede elegir hasta dónde va a subir con sus pies y no requiere de que el profesor esté cuidándolo, sosteniéndolo. Otra estación podría ser lo que llamamos vertical de cabeza, o que ustedes algunos el otro día nombraban como trípode, ¿sí? La vertical de cabeza también, como tiene una superficie amplia de sustentación, no son solo las 2 palmas de las manos, sino que también voy a tener la cabeza, y no por esto quiero decir que sean cabezones, ¿sí? Me va a ayudar a poder mantener esta posición. Obviamente que al principio generalmente, después lo vamos a ver más detallado, empezamos también la vertical de cabeza podría ser contra la pared, o en forma agrupada para que podamos evitar el caernos de espalda y torcernos el cuello. Después pasaríamos a lo que serían variantes sobre la vertical de cabeza. ¿Se acuerdan que yo les dije? La vertical balanza tenía una piernita adelante, la otra atrás. Esto me va a dar mayor dominio, ¿sí? La vertical en Y, ¿sí? Con las piernas con abertura lateral. Después pasaríamos a la vertical, en este caso, contra la pared, pero de espalda, ¿sí? Primero iríamos a esta, que sería lo que logramos en la escuela. Fíjense que las manos están lejos de la pared, la posición no es la más adecuada, pero sí me da una seguridad
Y en esta ficha lo que va haciendo, va corrigiendo, fíjense que pasa de una posición, como ustedes conocen, banana, o de hiperextensión para nosotros, a una posición más alineada, ¿sí? Para terminar, por último, contra la pared, completamente alineada, y después terminar por una vertical perfecta, ¿sí? Esta alineación la logramos generalmente en el club. Es muy raro que la logremos en una escuela. ¿Vos querés decir algo ahí, Rox? Perdón, ¿eh? No. Bien. Esto también... Yo te quería decir que a veces te encontrás con alumnos en la escuela que pueden tener esa capacidad innata para lograr alcanzar, a partir de lo que vos le das, una vertical bien alineada. Y no hay que desperdiciar ese talento, sino que hay que motivarlo a que vaya a la práctica, ¿no? Exacto. Porque uno en la escuela hay una diversidad que no sabe con qué se puede encontrar, pero hay que tenerla en cuenta. Bien. Habíamos hablado también que dentro de las fases, ¿sí? Una era la de transferir los movimientos, ¿sí? A los otros aparatos. Yo en este caso, por ejemplo, les estoy mostrando como la transferencia al elemento viga, ¿sí? Acá están las nenas, miren, busqué estas fotos como para mostrarles que la vertical en la viga, las tomas varían según sea longitudinal, ¿sí? La viga a lo largo, o transversal, en esta del medio, ¿sí? Que mi viga va a quedarme como transversalmente a mi cuerpo. Muy bien, miren, este tipo de toma, miren, tienen una mano al lado de la otra, este tipo de verticales son sumamente difíciles porque cuando ustedes vieron el equilibrio, donde hablaba de ubicar el centro de gravedad y dónde se ubicaba el centro de gravedad, piensen que acá encima las manos están juntas en el centro de los dos hombros, cuando en esta otra foto es mucho más fácil porque la vertical siempre la practicamos con la separación del ancho de hombro. Muy bien. Claro, eso lo llamamos en física la superficie de apoyo. Sí. Donde debe justamente caer el centro de gravedad. Y la superficie de apoyo en la viga está dada por, en este caso, el ancho de la viga, en el que mostrabas antes, que son 10 centímetros, y las manos están muy juntas. Por lo tanto, esa superficie de apoyo se ve reducida en función de la posición del centro de gravedad, que es bastante más alto. En cambio, en la otra viga, donde está la chica apoyada, la superficie de apoyo es más, si bien siguen los 10 de ancho de la viga, pero la posición del centro de gravedad respecto del punto de apoyo es más bajo, por lo tanto tiene mayor estabilidad esta vertical que la anterior que mostró Maro. Bien. Y de ahí lo trasladamos a los distintos aparatos. Yo le puse fotos que en realidad le puse diversidad, ¿sí? Porque en esta, ¿sí? Le transferimos a las paralelas asimétricas, que están en la banda baja, es la misma que esta, que está en la banda alta, ¿sí? Y esta con una variante de pierna. Después tenemos en los hombres, en la barra fija, ¿sí? Tanto arriba como abajo, en las paralelas de hombres. Aunque pierda la conexión, no me dejo ni irme a la clase, llama. Falta para que termine 3 minutos. Muy bien, esto sería respecto a la transferencia a los aparatos. Y para cerrar con el tema de vuelta a la calma, ¿sí? También podemos trabajar en forma circular, ¿sí? Grupal. Y tengo unos videitos que voy a dejar de compartir acá, se los voy a mostrar por YouTube. Igual les voy a mostrar muy cortito 2 videos para ser más rápido, ¿sí? Sí, la vuelta a la calma es poder relajarse, relajar los grupos musculares que estuvimos trabajando, ¿sí? Para que no se vayan todos entumecidos, pobrecitos. Un poco también bajar mentalmente, ¿sí? La actividad. ¿Vos lo tenés ahí? Sí, voy a mostrar primero esta que es dinámica, que es
no es de gimnasia particularmente. Y después otra, dale. También de gimnasia, que es con una canción. Me gustó para compartirla con ustedes porque no necesariamente tenemos que terminar siempre hablando, siempre hay que tener en cuenta la edad de los chicos, o el momento que estamos pasando. Esta la conocen todos. Clarito vi que fue José Ramón. José Ramón, la fiesta de San Juan. Sí, tú. Entonces, ¿qué? Bueno, esa por un lado está buena porque participan todos los chicos y como despedida y como cierre les da la posibilidad de, hay algunos que son más tímidos, de poder participar, irse contentos. Tengo esta otra que es una guía, ¿sí? Es un audio. Venga, vamos a respirar un poquito. Cogemos aire por la nariz. Donde el profesor los va guiando. Cogemos aire por la boca. Otra vez, cogemos aire por la nariz. Les dejo un poquito nada más, ¿sí? Para que no se aburran. Cogemos aire por la boca. El que quiere lo puede hacer, pero no se duerma. La tercera vez, cogemos aire por la nariz. Soltamos por la boca. Bracitos arriba, 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 estirando. Muy bien. Estirando esos mismos brazos. Giramos hacia un lado. Bien. Puede ser. Bueno, ¿se escucha? ¿Se vieron los dos videos? Sí, sí. Bueno, Perfecto. fíjense que la música también al finalizar una clase es un recurso muy valioso porque si yo pongo una música de baja intensidad, los chicos solitos van a empezar a bajar sus decibeles, si los guiamos con el tema de su respiración, y mismo podemos cerrar hablando sobre lo que hemos trabajado en nuestra clase, para qué lo hemos hecho, para qué nos sirve, qué podríamos mejorar en la próxima, ¿sí? Podemos hablar también de qué fue lo que más les costó, bueno, distintos temas para tener en cuenta nosotros como profesor, para ver también qué podemos mejorar en nuestra clase. Sí, un balance. Un balance de la clase, ¿no? Y qué objetivos también tienen ellos. También ver cómo se sintieron ellos durante la clase, para poder mejorarlo después. Me olvidé, perdón, en la parte principal, que dentro de los recorridos muchas veces necesitamos trabajar lo que se llama el enlace de las habilidades, como dijo Sandra también, pero enlazar también elementos acrobáticos. Entonces es importante que empiecen a dominar, ¿sí? Los elementos o las habilidades acrobáticas individualmente para poder unir luego unas con otras. Entonces, por ejemplo, tengo que dominar en algún momento el rol adelante para después poder unir una media luna con un rol adelante, sin pasos en el medio, sin carrera, sin nada. O, por ejemplo, hacer un rol adelante y un salto agrupado en el aire, un salto en extensión, sin detenciones, sin ayudarse con las manos ni con otra parte del cuerpo. Bien, todo eso le va dando experiencia y dominio de cada una de las habilidades también. Algo que tenemos que tener en cuenta es que trabajamos con enlaces desde el principio. No dejamos solamente los enlaces cuando tienen aprendidas todas las habilidades acrobáticas. No, desde el principio siempre estamos trabajando con esa continuidad del movimiento en gimnasia. Particularmente se hace así porque ellos después, si llegan en algún momento en la gimnasia artística, a la práctica de la gimnasia artística, van a notar que se trabaja sobre elementos acrobáticos enlazados y gimnásticos, por supuesto, que hacen a las coreografías.
Rox, ¿quieres agregar algo más? No, que esas estaciones que había mostrado también Mar y que había explicado Sandra, fíjense que también podemos ir trabajando esos enlaces para después juntarlos, para después unirlos. O sea, una estación donde había puesto colchonetas para poder girar en plano inclinado, o sea, eso es ir repitiendo esa tarea, lo que a chico lo ayuda a decir, bueno, esto no me sale, lo vuelvo a hacer de nuevo. Estar en esa estación 4 o 5 minutos ensayando la tarea, practicando ese contenido, que después cuando lo hagamos o cuando vayamos a una vertical, a un rolido, a un flick-flack, a lo que sea, decir, ah, esta partecita la aprendí en aquella parte de aquella estación. Bueno, ahora lo vamos a unir. Para eso sirven los circuitos, para eso sirven las estaciones, para ir después, una vez que lo tengo, enlazar todo el movimiento, como mostró Maro, en las verticales, y de lo más sencillo a lo más complejo. Ese es el objetivo. El objetivo de probar, ensayar, realizar esas tareas para después armar o formar esa destreza que queremos lograr, ¿no? Más que nada eso. A mí me gustaría, estoy segura que si se unió con nosotros es porque quiere participar, entonces invitarlo al profesor Fernando, que tiene experiencia. Fue entrenador nacional durante muchos años y también tiene experiencia en el ámbito escolar, que es una dualidad que no muchas veces se da. Generalmente hay muchos entrenadores que trabajan solo a nivel alto rendimiento, pero no tienen esa posibilidad de bajar tanto al ámbito escolar competitivo como al ámbito escolar de la educación física. Y Fernando, la verdad que junta todos esos requisitos. ¿Qué presentación me mandé? Dale, no seas tímido. Bien, no, precisamente no. Bueno, muchas gracias. Bueno, cuando yo era chiquito, tenía... no, me gustaría hacer más que nada fue todo creo muy claro, pero voy a tomar una partecita que me quedó pendiente, que justo me disparó como para aclararlo, y que tenía que ver cuando cerraron las etapas de las clases. ¿Hola, se escucha? Sí, perfecto. Cuando cerraron con las etapas de la clase, ¿sí? Con las partes de la clase, y estaban hablando de la vuelta a la calma y del cierre de la clase, cuando hicieron esa aclaración con respecto a la reflexión final, ¿sí? A tratar de hacer ese balance, como dijo Roxana, o ese análisis de qué es lo que se hizo y de cómo se hizo, es muy importante que esa reflexión sea el cierre de lo que antes se planteó al comienzo de la clase. Y yo agregaría que en esa entrada en calor, en esa activación que se hizo, que previo a todo, al planteo de la clase, ustedes van a ver que en algunos entrenamientos incluso, y esto quiere, como disparo, puede ser entendido a nivel escolar o a nivel del alto rendimiento. Es positivo plantarse adelante del grupo, que el grupo esté informado de qué es lo que se va a hacer. O sea, es muy importante ese momento inicial de la clase, previo a desencadenar el trote, los juegos, la activación, que el alumno sepa qué es lo que va a hacer en esa clase. No le vamos a plantear toda la planificación. O sea, no es que vamos a hacer un detalle, porque a veces nos encontramos con grupos que por la edad, a lo mejor hay que entregarle esa información muy medida. Pero es importante que uno sepa qué se va a hacer y para qué se va a hacer. Para que después esa reflexión final, al terminar la clase, tenga sentido, ¿sí? Y además nos vamos a encontrar con que si nosotros le planteamos todos estos datos que ustedes dieron, trabajar los enlaces, el objetivo final es que puedan enlazar las habilidades, que practiquen y aunque no les salga, sigan insistiendo, digamos, en esos circuitos o en esas circulaciones que se hacen. Es bueno que el alumno pueda hacer la reflexión en función de un objetivo, porque muchas veces uno se atiene al librito y dice, bueno, vamos a hacer una reflexión final. ¿Sobre qué? O sea, sobre lo que hizo el alumno, sí, y hay chicos que a lo mejor, si no se les planteó cuál tenía que ser el objetivo, quizás diversificaron ese objetivo en lo que a ellos les llamó la atención nada más, que también es válido, pero está bueno que nosotros dirijamos
esa reflexión. Entonces es importante que esa reflexión final haya sido disparada al comienzo de la clase, ¿sí? Eso con respecto a las partes. Y después, con respecto a la práctica, a lo mejor en circuitos o circulaciones, ustedes, bueno, habrán leído que la práctica habitualmente se maneja con mini circuitos, ¿sí? Y acá es algo importante, es que no hay que confundir el circuito o el mini circuito de una clase de gimnasia con el circuito de la preparación física, ¿sí? Tienen características distintas. Un mini circuito en una clase de gimnasia donde voy a trabajar habilidades gimnásticas o acrobáticas es un circuito coordinativo, es un circuito que yo no puedo pensar que si pasa 3 veces lo va a lograr, porque no es hacer 10 repeticiones, 15 repeticiones, 3 series, y eso parecería ser una receta. Es un circuito coordinativo. Acá estamos hablando de desarrollar una habilidad técnica, una habilidad acrobática, y hay que darle el tiempo, ¿sí? Hay que regularlo el tiempo, obviamente, no puedo estar media hora en una sola estación, pero hay que dar el suficiente tiempo para el ensayo, ¿sí? Para que el alumno o la alumna puedan probar, porque nos vamos a encontrar con que va a haber mucha falla, mucho error, y el error es importante. Es importante que el alumno aprenda de ese error. Si yo le doy un tiempo muy reducido para que ese minicircuito se desarrolle, si le doy 2 minutos para que pueda hacer, por ejemplo, una pasada por la viga, la paralela y la colchoneta, y en realidad, ¿cuántas veces va a pasar en cada uno de los aparatos? Entonces, esa práctica no va a ser efectiva, porque no va a practicar la suficiente cantidad de veces como para ensayar, equivocarse, cambiar. Entonces, pensando en eso, hay que regular bien el tiempo, y siempre que trabajemos una capacidad de coordinación, de una habilidad, tenemos que dar un tiempo para que realmente haya ese ensayo y la posibilidad de que aparezca el error, ¿sí? No hay que tenerle miedo al error, en este caso en la gimnasia, porque justamente de hacerlo mal va a aprender cómo hacerlo bien. Bueno, no fue demasiado. Sí. Hola, ¿se escuchó? No, sí, se entendió bien, Fer. Se entendió. Bueno. Y es muy importante también el cuidado, ¿no? El cuidado, que no se mande solo, o sea, el tema de cuidarlo como para que el chico también tenga confianza en lo que hace y vaya mejorando esa acrobacia o esa destreza que está buscando, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si abrimos un espacio de preguntas? Sí, sí. A ver si los chicos quieren preguntar, si tienen dudas. Prometimos ser más acotadas en el tiempo de exposición para no cansarlos. Estamos en eso. Sabemos que hoy tienen la evaluación de natación. Por eso me parece que también la convocatoria fue reducida, a diferencia de la clase anterior. Así que hay muchos que deben estar resolviendo su evaluación de natación. No se entiende bien. Entonces, profe, la vuelta a la calma también podría ser como estirar y esas cosas, ¿no? Sí. Claro. Pero, bueno, es eso. Hay a veces de que ponerle muchos, o porque no le da el tiempo, como que quieren para que el chico disfrute y haga más el deporte, como que no hacen la vuelta a la calma. Digamos, elongan 5 minutos y nada más. No. Mira, este es un error muy común. Yo me hago cargo, finalmente digo, uno más, dale, hagan uno más, y cuando miré el reloj, tocó el timbre, ya llegan tarde a clase. Me hago cargo, es muy común, pero la verdad que la importancia de la vuelta a la calma, cada día es como que se le da más importancia y se le debe dar más importancia a eso. ¿Sí? En la vuelta a la calma se resume la clase. Por lo tanto, la reflexión final, la relajación, fundamental porque tienes que volver a clase sin un nivel de ansiedad extremo, es sumamente importante. Entonces, creo que hay que contemplar la planificación de la sesión
y hay que tratar de respetarla. ¿Mm? No, sí, obvio. Yo decía porque tuve una experiencia así, pero no, me di cuenta, bueno, a pesar de que ustedes estuvieron hablando, de que sí, es importante la vuelta a la calma porque también es bueno charlar con el chico y preguntarle si le gustó, si cómo le fue, si le salió bien Exacto. y esas cosas para ir Claro, aprendiendo de ellos y que después podés enseñar de vuelta y más o menos eso. por supuesto. Es así, sobre qué cosas tenés que ajustar como docente, qué cosas cayeron bien, fueron buenas y qué cosas no fueron tan buenas. A ver, es cuestión de controlar el tiempo que tenemos de clase, tanto de trabajo como de finalización, como la vuelta a la calma, sí. Obvio. En realidad, sí, Sí. cada digamos, momento de la clase tiene un tiempo que si vos te excedes de esos tiempos, desajustás los momentos de trabajo en cada una de estas partes de la clase. Y por lo general, lo que más sufre es la vuelta a la calma, porque uno la parte principal no la quiere dejar nunca de lado. Pero tenemos que tratar de ser un poquito más estrictos en eso y respetar esos 3 momentos que tiene la clase. Asimismo, los 3 momentos que tiene la entrada en calor, ¿no es cierto? ¿Alguien quiere preguntar algo? Entonces, la diferencia entre circuito y ¿cómo era la otra? Recorrido. Recorrido es que el del circuito predomina un poco el tiempo y en el recorrido no. En el circuito tenés un tiempo en cada estación de trabajo, como lo que explicaba Fernando, que le permite ensayar esa acción que está realizando varias veces. ¿Sí? En el recorrido es diferente, vos lo que vas a ganar en un recorrido es exploración, descubrimiento, que coincide mucho más con la fase inicial de enseñanza. De manera que si estás viendo las cuadrupedias, puedes hacer cuadrupedias en diferentes estaciones en ese recorrido que no requieren de tanta permanencia y repetición de la cuadrupedia, pero sí te garantiza que todas las experiencias que viva van a ser múltiples. Pero en esa fase inicial de la enseñanza va a ser apropiado un recorrido contra un circuito que le hace repetir muchas veces la cuadrupedia por ahí sobre una colchoneta y no tiene tanto sentido. Pero sí esa cuadrupedia va a tener sentido en la multiplicidad de acciones o de situaciones a las que vos los enfrentes. Y ¿Te entonces, acordás del video de parkour? ¿Te sí, digo? sí, Bueno, sí. ese video era un recorrido patente, porque el chico resolvía enseguida y no se quedaba nunca en una sola estación, ¿sí? Para que te quede visual. Sí, entonces ponele, no sé, yo arranco una clase. Primero tendría que hacer un recorrido y después, en base a eso, hacer un circuito, o se puede arrancar con un circuito y después con un recorrido. Acordate de las entradas en calor de la movilidad articular, de la No, sí, sí, flexibilidad, de obvio, las sí, sí. actividades físicas. ¿Sí? Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque si no lo vas a lastimar al chico. Entonces, No, en sí, base obvio. a eso, pues, y otra cosa, acordate que si vas a utilizar un grupo muscular, en la siguiente estación no uses el mismo grupo muscular. ¿Para qué? Para que no haya fatiga en ese músculo y después no se lastime. Uno tiene que ir alternando los grupos musculares. ¿Recordás eso que se Sí, había sí, dicho? sí. Bien. Lo importante en un recorrido, por ahí para ajustar un poquitito el trabajo, es que las ejecuciones que demanda cada una de las estaciones tengan más o menos un nivel de resolución acorde a todas. Porque si en alguna de las estaciones se demoran mucho en la ejecución de ese ejercicio, se empiezan a amontonar todos los chicos en una sola estación. Entonces vos tenés que lograr armonizar, ¿sí?, la resolución de las situaciones en todas las estaciones, de manera que no se amontonen y se generen retrasos, colas y filas para poder hacer. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Por ahí si no tuvieron experiencia de un recorrido es difícil comprender lo que te estoy hablando, pero vos tenés que buscar que no sean demoradas las estaciones, porque para ejecutar, no sé, trepar una soga demora mucho más tiempo que caminar en 4 patas sobre una colchoneta. Entonces pasan las 4 patas, caminar 4 patas sobre la colchoneta rápido, y cuando llegan a la soga se detienen un montón de tiempo. Y eso provoca las esperas largas. ¿Esto a qué conduce? Desorganización, aburrimiento, amontonamiento, y no es conveniente. Por eso digo que hay que armonizar esas ejecuciones. Lo que le quería decir también a él es que a veces yo creo que no hay problema en que armes un recorrido y un circuito, pero va a depender un poco del tiempo de trabajo que tengas y de la cantidad de estaciones que le pongas, porque cada estación que vos armes lleva un tiempo de preparado. Porque si vos vas a poner solo una colchoneta o un aro, bueno, es bastante rápido, pero cuando empieces a agregar que plano inclinado, que colchones, todo eso, vos tenés a los chicos esperando mientras estás armando, salvo que tengas la suerte de trabajar con un compañero que esté trabajando con los chicos mientras vos armás esas estaciones. Pero generalmente te llevan un tiempo previo y generalmente hay que entregar el gimnasio igual que lo recibiste, es decir, desarmado. Entonces vos llegás al gimnasio desarmado, tenés que hacer la entrada en calor, tenés que armar el circuito, tenés que armar el recorrido, o sea, y volver a desarmar todo para volverlo a dejar igual. Entonces, va a depender un poco del tiempo que tengas vos para armar y desarmar. Y del nivel en el cual se encuentran los chicos también, con el objetivo al cual estás apuntando. De donde estás apuntando a un periodo más competitivo, no vas a tener tiempo para hacer las dos cosas. Vas a trabajar más por recorrido. Perdóname, por circuito. Muchas gracias, me resirvió lo que me están diciendo, así que muchas gracias. Bárbaro. ¿Ibas a decir algo? Era sobre ese tema, porque era también para resumir, así como dijo Maro, depende del nivel, pero el nivel también te lo implica el momento del desarrollo en el cual se encuentra ese chico. Normalmente los recorridos se hacen en un trabajo de habilidades motoras básicas, de una motricidad básica, ¿sí? Donde no es necesario, no es que vos elegís, porque es muy difícil que vos a un chico que tenga que entrenar, que tenga que hacer una repetición sistemática, que tenga que aprender una técnica, le hagas hacer un recorrido, porque el recorrido que tiene es un carácter muy general de trabajo. Entonces, es muy probable que un nene de primer grado, una nena de segundo grado, vos le hagas hacer un recorrido, porque todavía estamos en una etapa de motricidad básica, habilidades motoras básicas, cuadrupedia, suspensiones, desplazamientos, pero donde no hay una técnica definida. El circuito o el minicircuito lo empezás a aplicar cuando necesitas repetir y automatizar determinado movimiento, y eso generalmente se da en etapas de desarrollo posteriores. Entonces es difícil que en una clase vos hagas las dos, digamos, que apliques los dos sistemas, ¿sí? Podés hacer un recorrido básico para que reconozca los lugares por donde tiene que pasar, pero generalmente son incompatibles. Es como que vos quieras hacer un trabajo de preparación física en un circuito y lo hagas pasar una vez, una repetición por cada estación de cada una de las estaciones del circuito. No tiene sentido, porque no cumple con la función del circuito. El circuito se basa en la repetición en cada una de las estaciones para desarrollar determinada capacidad, sea condicional o coordinativa. Ahora, el recorrido o la circulación por ese recorrido, lo que busca es la variabilidad, es que el alumno pueda vivenciar distintas habilidades en forma continuada, pero no deteniéndose en cada uno, ¿sí? La exploración se da a nivel general. Por eso, Ahora, por eso decíamos que el recorrido es factible en la primera fase, en la fase inicial de enseñanza, porque es ahí a donde vos te garantizás esa multiplicidad de acciones vinculadas a esa habilidad acrobática que les vas a enseñar, que no es la habilidad acrobática, simplemente son experiencias que le garantizan
en reconocer los apoyos, reconocer la posición del cuerpo invertida, bueno, pero necesito que en ese momento, en esa fase, descubra, explore, vivencie en diferentes situaciones. Por eso no se escuchó. No se escuchó. ¿Hay alguien que quiere hablar? Lo puede escribir en el chat. En la pantalla, abajo a la izquierda, ¿sí? Hay un símbolo donde pueden chatear y escribir la pregunta. Bueno, quedan 5 minutos de clase con preguntas y bueno, contarles que vayan estudiando, que empiecen a releer todo el material que subimos, porque estamos próximos a una evaluación a través de un formulario de Google, por lo tanto van a ser consignas con posibilidad de elección de opciones. Necesitan tener en claros conceptos, análisis, formas de trabajo, todo lo que estuvimos hablando hasta hoy en estas 2 clases que subimos. Así que aprovechen estos 5 minutos, si quieren hacer alguna pregunta, queda la clase que viene todavía. No se escuchó nada. Por eso invito a escribir. Voy a cerrar mi micrófono a ver si pueden. Sandra, por ahí era alguien que tenía el micrófono abierto y se escucha lo que hablan atrás. Como pasa a veces conmigo. Bueno, si no hay más nada para preguntar. De mi parte ya está, así que los voy a dejar. Buenos días y adiós. Bueno, Que tengan muchas gracias. Igualmente para vos. No, igualmente. Chau, chau. Roxana, ¿estás conectada? No te vayas. Porque acá hay una alumna que te chateó que fue alumna tuya hace como 20 años. No quiero. Es lo que escribe ella, ¿eh? Se llama Mailén. Me parece que se fue, Roxana. Así parece. Más o menos hace 20 años. Wow. Callate, Bueno. ya tengo alumnos que vienen con los hijos, me quiero matar. Sí. Qué lástima, Rox, que salió, porque así nos poníamos de acuerdo. Yo te diría eso, así ya terminábamos de arreglar eso y me pongo a laburar. Sí, yo no sé si Fer te compartió el mail que le mandé a Maro y a Roxana. No sé si, la verdad que tengo el cerebro en cortocircuito. me parece que no. ¿No? Bueno, después te lo mando. Nos hablamos un poquitito de lo que venimos haciendo y de cómo continuar. Yo ya empecé a hacer la evaluación, después se las tengo que compartir a las chicas para que participen. Chao, chao.